Después del doble terremoto ocurrido en Venezuela hay una frase que se repite mucho. Venezuela no estaba preparada para una catástrofe de esta magnitud. Yo misma lo he dicho. Pero esta frase a mí me genera un ruido terrible, porque sé que hubo un momento en el que sí lo estuvimos, al menos un poco más que ahora. Hoy quiero hablarte de los rescatistas voluntarios, personas que han estado en nuestro país siempre y han sido invisibles para muchos, porque estoy segura que muchos vendrán a escuchar de ellos justo hoy, cuando la verdad es que son personas que han hecho una labor muy bonita por nuestro país desde hace mucho. Pero lamentablemente, y aunque no queramos politizar ciertas cosas, toca hacerlo. Porque son personas que han estado allí dispuestas a ayudar, solamente pidiendo una cosa, y es que no sean una piedra en el camino, ni unos ladrones de lo ajeno. Yo no soy miembro ni pertenezco a ninguna de estas brigadas de rescate, sin embargo, crecí con ellas, porque mi papá pertenece a la Brigada de Rescate y Auxilios Médicos BRAN en Venezuela. Y crecí viendo cómo ellos eran una brigada completamente autosuficiente, ya que ellos no recibían un sueldo del gobierno porque lo que hacían era precisamente un trabajo de voluntariado. Muchos de ellos se pagaban cursos en el exterior para aprender técnicas y conocimientos y después impartirlos en los cursos que ellos mismos organizaban para tener nuevos miembros de las brigadas, impartiendo cursos, talleres de todo tipo, desde manejo de incluso de animales como anfibios, reptiles, trabajo con cuerda, supervivencias en mar, selva, montaña. También se enfocaba muchísimo en sobre todo en lo que era el tema de rescate de personas lesionadas de vehículos, ya que bueno, en Venezuela era algo que se solía ver mucho. E incluso también impartían el curso de BREC, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Estas brigadas han estado siempre en nuestro país, participaron en catástrofes como el deslave de Vargas, el deslave de Puerto Cabello, y participaban activamente todos los años en los operativos de Semana Santa, de Carnaval, de Navidad, en alianza con Protección Civil y otros grupos de rescate también voluntarios. A mis ojos no existen personas más nobles que estas que están allí haciendo un trabajo por ayudar al otro sin esperar nada, ni una medalla, ni un reconocimiento, nada. Aún así dedicaron su vida y parte de su tiempo a aprender cuál es la forma correcta de sacar a una persona de una estructura colapsada, las trincheras que se tienen que hacer, el triaje, talleres de cómo debía de gestionarse la logística, antenas improvisadas para el caso en el que se caigan las comunicaciones, poder mantener la comunicación activa por radio. Habilitaban sus propios autos personales para que estos pudieran servir de ambulancia y trasladar personas, y practicaban y practicaban y se preparaban y iban, hacían nuevos estudios, veían cuáles eran las mejores formas, técnicas. Y si te preguntas por qué sé todo esto, es porque yo era esa niña con la que practicaban. Desde los 3 años participaba en simulacros para que los rescatistas pudieran tener nociones sobre cómo trasladar a una persona de un lugar a otro, cómo inmovilizar. Me colocaban heridas en distintas partes para que ellos supieran cómo tratarlas. Porque sí, hoy en día mucha de la maquinaria que se necesita es maquinaria que también necesita personas que sepan cómo operarlas. ¿Qué me duele? Que para aquel momento, para un simple simulacro, se contaban con más recursos de los que hoy en día se tienen. ¿Y por qué? Porque Venezuela cuenta con líderes políticos a los que el pueblo les vale. Si bien estos grupos actualmente son mucho más pequeños, son personas que siguen teniendo la misma pasión, corazón y ganas de ayudar. Y los escuchaba, ¿no? Hablar de cómo llegaban a un lugar. Podían escuchar personas, pero es que no tienen las herramientas. Recuerdo ver un video de una mujer que ella narra cómo fueron rescatistas, vieron lo que habían y se van. Y en el momento me generó a mí misma mucho wow, indignación. Pero después escuché también el otro lado de esa moneda, ¿no? Donde los rescatistas están destruidos. Y en gran parte porque el gobierno de una u otra manera se ha encargado de quitarle herramientas a estos grupos y hacer que se extingan. Aún así están ellos allí intentando ir a hacer algo. Y nada, necesitan ir a donde sientan que sí tienen ellos la capacidad y las herramientas para poder hacer algo más. Porque no las tienen. Y el venezolano no confía en las entidades gubernamentales y tiene razones para hacerlo. Al gobierno venezolano, el pueblo le importa muy poco, no es la primera vez que no recibe ayuda. Sin embargo, quiero hablarte de otras cosas que pasaron incluso mucho antes, pero que no salieron a la luz. Cuando el deslave de Puerto Cabello, Francia envió un container a Venezuela lleno de implementos como cascos, guantes, cuestiones médicas y cosas de mucha utilidad para el sector de rescate. Por más de 5 años después de lo de Puerto Cabello, ese container estuvo que por cosas burocráticas es que ni lo abrían. O sea, ni siquiera era que, bueno, el gobierno lo agarró y se lo robó. Es que de verdad es un nivel de no lavar y no prestar la batalla impresionante el que hay en Venezuela. Y fueron 5 años en los que estuvieron constantemente enviando cartas para que habilitaran este container y lo pusieran al servicio, ya sea tanto de Protección Civil como cualquier otra organización de voluntarios o lo que fuese. Pasan 5 años y ahí es que ellos deciden facilitar estas cosas y lo hacen haciendo un show y una parafernalia como si eso lo estuviesen entregando ellos, los gobernadores, cuando era una ayuda que venía de Francia para una catástrofe que ocurrió en Venezuela también.
y que en su momento pudo haber sido de mucha ayuda, pero no la hicieron. También hay otra historia. En Venezuela hay algo conocido como los radioaficionados. Nada, en aquella época donde tampoco había como, no era tan popular el internet y tal, habían personas que hablaban por radios y tenían antenas para comunicarse con personas de otros países, y esto también en el área de rescate pues es muy útil. En algún momento donde hubo también una de estas eventualidades, no estoy muy segura si fue cuando Vargas o cuando lo de Puerto Cabello, que nada, caen muchas de estas infraestructuras, una persona voluntaria, ni siquiera rescatista, él era simplemente un aficionado a todo el tema de las radios y disponía, porque él lo compró con su dinero, de distintas antenas y cosas que puso a su disposición para esta catástrofe, y explicó todo el tema de cómo hacer el montaje correcto para que las ondas pudiesen viajar correctamente dadas las circunstancias de la Tierra, bla, bla, bla. Una vez que, bueno, que ya se sale de todo el tema de la contingencia y demás situaciones, él va a intentar recuperar estos equipos y el gobierno de Venezuela le dice que no, que eso se va a expropiar y que eso ahora va a pasar a pertenecer al gobierno. Entonces historias como estas hay un montón, no se lo han puesto fácil al venezolano para sobrellevar esto a pesar del corazón tan noble que muchos puedan tener. Y como hay gente que se preparó muchísimo por si en algún momento llegaba a suceder algo así, y tienen la disposición, pero el gobierno se encargó de dejarlo sin nada. Porque incluso actualmente, para un venezolano, el simple hecho de ser miembro activo de una brigada de estas índoles, cuando no tienes un sueldo y se saben las situaciones tan complicadas que afronta el país, ya significa un montón. En Venezuela sí contábamos con personas que a nivel de conocimiento y de actitud física y demás estaban preparadas por si en algún momento ocurría algo así. Lamentablemente, el día de hoy estas personas tienen un poquito más de recursos, un 2% más de recursos que un civil promedio, porque hubo un país y hubo un gobierno que se encargó de destruir muchas cosas. Lo que ocurre en Venezuela es muy complejo, y lo que lo hace aún más complejo es que el venezolano no va a confiar en las instituciones gubernamentales. Y ojo, no estoy diciendo que lo hagan en lo absoluto, pero sin duda es una situación que complica todo de más. A veces en ciertas situaciones me gusta ponerme en el papel contrario para intentar darle la razón a la otra persona y argumentar, ¿no? Y de lo que está ocurriendo en Venezuela hay cosas que tienen un poco de sentido, pero la forma en la que se ejecutan están horriblemente mal. A veces se puede tener la razón en algo, pero la forma en la que lo comunicas puede llegar a ser igual o aún más importante. La realidad es que cuando ocurre una catástrofe, lo ideal y de forma teórica es que todas estas cosas sean llevadas a una entidad gubernamental que se encargue de organizar, gestionar, ya que las entidades gubernamentales serían como las más grandes y las que tienen más acceso y más disponibilidad, mayor cantidad de información, volumen, personal. Pero ¿qué pasa cuando llevamos esto al contexto de Venezuela? A un país donde obviamente nadie confía en el gobierno porque han estado robando a diestra y siniestra, y donde tenemos conocimientos de que nunca han permitido ayuda al país. Siempre que han podido poner una traba para las ayudas, lo han hecho. Porque hay cosas que son verdad, como que sí, hay un puente en La Guaira por el cual ya no se pueden transitar autos y por ende es un poco más difícil hacer que las ayudas lleguen, y más en vehículo, por el riesgo que el mismo representa. Pero la forma en la que esta información se le transmite a los venezolanos sin dar una solución directa y con esa prepotencia que caracteriza a los funcionarios del país es muy difícil. El tema con que los centros de acopio los tenga que llevar el gobierno es tenaz. Porque, ok, vale, vamos a decir que tú como gobierno tienes el poder de decir, vale, vamos a ver qué es lo que está pasando, a dónde se dirige usted, a dónde piensa llevar esas ayudas, vale, ok, pongo a mi disposición estas cosas, vamos a ir a supervisar que esas ayudas si se lleven a donde se tengan que llevar. Pero es un no, quita, dame para acá, de una gente que saben que no hay confianza. No existe el más mínimo gesto de empatía hacia lo que está haciendo el otro. O sea, literal es un nivel de prepotencia donde, mira, prefieren ellos que no haya nada, porque si se va a entregar una ayuda, tiene que ser con una bandera de un color. Honestamente son cosas que no me caben en la cabeza. No sé qué lavado de cerebro tan grande le hicieron a esas personas para hoy en día ser la piedra en el zapato de un pueblo entero. Lo que se vive y se ve hoy en Venezuela es el resultado de un lugar en donde hay corazón, donde hay ganas, donde hay un pueblo que quiere salir a ayudar, pero aún así la falta de recursos nos pesa. Y que aunque suene muy duro, hay piedras que a fuerza de corazón no se pueden mover. Y creo que nunca se debería olvidar
que si bien una catástrofe así pudo pasar, pero el cómo se afrontó sí tiene nombre y apellido.